Bienvenidos una vez más a este espacio de El Bolígrafo Rojo, transmitiendo una vez más desde los estudios de Saracay Televisión en Santo Domingo, crisol de la nacionalidad ecuatoriana. Santo Domingo, el centro del país, la ciudad más importante del país y la que ha crecido más rápido en tan poco tiempo, ¿no? Santo Domingo, que hace 50 años, 56 años recién alcanzó su fundación como cantón, al igual que y Quinindé en el mismo decreto. Y ahora, 56 años después, somos la cuarta ciudad más grande en población y en territorio del país, que será Santo Domingo de aquí en 100 años. Para mí es un gusto estar frente a ustedes en sus pantallas y que sigan este espacio del Bolígrafo Rojo. Para mí es un gratificante que ustedes sigan a este programa y es un compromiso bastante grande y un honor ser parte de la comunicación de esta ciudad. Agradezco como siempre a Camisería Inglesa que me viste como siempre, hoy una camisa moradita, pantalón, medias, correa, todo para vestir como un caballero en Camisería Inglesa, que está ubicado en la avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES. Todas las mejores prendas para caballero y para verte para verte elegante en ese evento de etiqueta que tienes. Y también hay ropa semiformal, hay de todo tipo. Para que vistas como un caballero, ve a Camisería Inglesa, no lo dudes. Diagonal al Hospital del IES. De igual manera, Playa Dubái, ubicado a 3.5 kilómetros de Pedernales a Cojimíes. 3.5 kilómetros de la vía Pedernales Cojimíes. Playa Dubái, un hotel frente al mar. Disfruta las mejores vacaciones en Playa Dubái con los mejores precios y con una vista espectacular, un atardecer espectacular. Cuando cae el sol tenemos en el Ecuador la bendición de que estamos hacia el Pacífico o vemos el mar se oculta o el sol se oculta hacia el oeste. Entonces es una vista muy bonita de la que tienen en Playa Dubái. Disfruta de sus instalaciones a 1 hora, 2 horas de Santo Domingo. Sin más, para mí es un gusto tener en este espacio del Bolígrafo Rojo a un invitado que se ha destacado en la ciudad, como todos los otros invitados que han venido aquí, pero él en el ámbito del deporte, y que muchos de ustedes lo conocerán, gente que ya ahora es mayor, niños también lo conocen porque también está relacionado a la educación, a los niños, pero en el deporte. Y para mí es un gusto presentar en este espacio al profesor Joaquín Reascos. Un gusto, profe. Mucho gusto y muchas gracias por estar aquí y primeramente pues agradeciéndole y felicitándole al programa. Siempre yo he estado observando el programa y qué bueno, ¿no?, que nos den esta oportunidad, no solo a mí sino a las personas que han hecho algo por Santo Domingo, no solo en el campo deportivo, en todos los demás campos y eso es bonito, ¿no? Y gracias a usted por todo eso. Excelente, muchas gracias, profe. Vamos a comenzar desde el inicio porque la gente quiere conocer su historia y la trayectoria que usted tiene dentro del deporte en la ciudad de Santo Domingo y cómo se ha impulsado desde aquí el deporte hacia el resto del país e internacionalmente también. Pero cuéntenos sobre su historia. ¿Usted ya nació aquí en Santo Domingo o vino de otro lado? ¿Sus papás lo trajeron chiquito? ¿Desde cuándo es usted parte de esa tierra santodomingueña? Yo tengo la suerte de ser un hijo más de esta hermosa tierra Sáchila. Nací en Santo Domingo, exactamente. Creo que todo Santo Domingo conoce la Vía Ventura. Julio Moreno, yo soy de ahí, de Julio Moreno. De Julio Moreno. Un saludo para todos los de Julio Moreno. Dicen que nunca hay que olvidarse de donde uno nace, ¿no? Entonces, yo soy un colorado más acá y orgulloso de pertenecer a esta provincia. Pero me imagino que en ese tiempo era lejísimo, o sea, venir a Santo Domingo. Era bastante, imagínense que eso era empedrado, ese camino, ahora tenemos las ciclovías, luces, todo totalmente diferente. Salíamos a pie. Bueno, yo por algo también ya tengo 60 años, imagínense cómo sería antes los caminos por allá, era totalmente lastrado, luego fue empedrado y finalmente como es ahora. Inclusive Santo Domingo mismo, ¿no? Yo tuve la suerte de que cuando estaba en la escuela, porque en la escuela Río Amazonas en Julio Moreno, creo que tendría, no sé, estaría en primer grado, segundo grado, pero yo desfilé todavía por la 3 de julio cuando era lastrada. Ah, ya. Imagínense entonces.
Como parte de la escuela Río Amazonas. Así es. Desfilando por la 3 de julio. Sí. Pero en ese tiempo Santo Domingo eran 4 casitas nomás. Así era. La gente dice que todavía se bañaba en el río Pove. Así es, inclusive yo me bañaba ahí también, ¿Así, con los compañeros así de niños en esa época, porque yo a los 12 años salí acá a Santo Domingo. No tuve la mala suerte a esa edad, pues ya falleció mi madre, entonces salimos, yo me crié acá en el centro, en una ferretería, vine de empleado desde los 12 años. Y ahí me acuerdo que de niños salíamos al Pove y nos bañábamos ahí todo. Era totalmente diferente. Creo que eso es una de las razones de que a Joaquín Riascos pues lo conocen, ¿no? Porque hemos crecido igual con la ciudad, pues prácticamente, imagínense, antes de que sea cantón. Eso es. Pero usted vino, antes quiero un poquito para atrás, ¿cuántos hermanos son de padre y madre? Somos 4 hermanos de padre y madre, 2 mujeres, 2 varones. Y de padre tuvo más hijos, me imagino. Sí, claro. Y cuando vienen los 4 para acá a Santo Domingo, ya al centro poblado, digamos, vienen a vivir con su papá, pero que con su... No. ¿Él tenía un negocio aquí o cómo fue? No, ¿verdad? Es diferente. Mi papá en esa época, pues más bien no estaba inclusive con mi mamá. Mi mamá se muere. Y nosotros cada quien tuvimos que buscar la vida por su lado, digamos. Mis hermanos eran mayores, entonces ellos ya trabajaban y yo era el menor de los varones, entonces salí acá a Santo Domingo. Me acuerdo mi abuelita me había conseguido un trabajo haciendo mandados acá en la ferretería Rosita, donde don César Córdoba, que todavía viven todos ellos. Y me quedé ahí hasta cuando tenía 18 o 20 años. Como trabajando en la ferretería. Ahí, sí. Pero, ¿cómo entonces, dice hasta los 18, 20, hasta los 20 años, 18, 20 años? Sí. Pero usted empezó en la disciplina primero del karate, contaban otras cámaras. Sí. ¿Cómo empezó este gusto hacia el deporte, hacia el karate? Usted decía también en las cámaras que Bruce Lee incentivó a muchos aquí. Sí, es verdad. Bruce Lee motivó a mucha gente en el mundo y yo fui uno de esos. Cuando estaba en la escuela, pues ya se veían las películas de Bruce Lee, de Chuck Norris y todo eso, entonces todos jugábamos a eso y creo que yo nací ya con esas cualidades, tenía flexibilidad, jugábamos solo al karate en la escuela y todo. Pero empíricamente viendo las películas, no había nada. Y cuando ya vine a Santo Domingo, pues asomaron por ahí, llegaban a Santo Domingo maestros de karate, entonces yo me metí ahí a entrenar. Y es así como obtuve primero el cinturón negro en karate, me acuerdo, me dio el profesor Santos Quichimbo, varios maestros que llegaban por acá y yo entrenaba. Y luego pues aficionado a muerte a este deporte y yo inclusive me viajaba a Quito a veces, ya siendo un joven de unos 15 años así, yo me iba a Quito a veces a entrenar solito y regresaba. Y hasta que se me vino pues luego la idea de que, bueno, aquí no había maestros y todo y se me nació la idea de ir a los Estados Unidos. Pero ¿cómo se iba solito en ese tiempo? Y, o sea, bueno, su madrecita no estaba, pero su abuelita, que usted le decía, abuelita, déme unos cuantos sucres y me voy a Quito, solito, no, ¿o se escapaba? Es más, no, en el trabajo. Tuve la suerte de que la persona para la cual yo trabajaba me llegó a querer como hijo, don César Córdoba, y él era un ex militar. Y le agradezco. Al principio yo me molestaba porque me levantaba él a las 5 de la mañana a trotar. Me hacía levantar, entonces yo me molestaba, pero luego ahora yo le agradezco porque él me enseñó muchas cosas, a trabajar, a hacer deporte, a ser disciplinado, porque él era un miembro de Fuerzas Especiales retirado. Entonces él me ayudó mucho en eso y de ahí también nació más la idea de hacer el deporte, ¿no? ¿Y las películas de Bruce Lee dónde se veían? ¿Aquí había cine? Aquí habían, las personas de antes pues recordarán, aquí había el cine Amazonas, el cine Universal, el Atalaya y el Bolívar. Pero el cine Amazonas era el cine que solo daban películas chinas. Entonces ahí pasábamos nosotros solo mirando eso. Y salían a darse puñetes. Y salíamos. Eso era elegante. Antiguamente hasta en eso no es como ahora, pues no. Antiguamente entre amigos uno se peleaba, se daba puñetes y luego se daba la mano y se iba a la casa, ¿no? A diferencia de que ahora ya no se puede hacer eso. Claro, pues ahora ya le pega y el otro sale más vivo con un cuchillo. Así es, ¿no? Entonces todo ha cambiado pero era muy bonito eso, elegante. Así es que yo motivado de eso,
entrenaba siempre ya en este señor, donde César Córdoba, donde yo me crié, pues él me daba permiso para ir a la academia. De ahí apareció, ustedes recordarán al profesor Luna también, Ah, claro, sí, el profesor Segundo Luna. Yo entrené con él también, obviamente daba karate él en la Academia Toyama, entonces yo entrenaba con todos los que asomaban aquí en Santo Domingo. Yo al profesor le mando un saludo, le tengo mucha consideración y respeto porque tal vez él estuvo en el momento que más necesitaba. Yo era un niño de que no tenía madre, mi padre no estaba conmigo, tranquilamente pude haberme ido por malos caminos. O sea, nunca le excusa eso de que entonces, dice no se crió con los padres, entonces por eso exactamente. se metió en malos pasos. Y mire, por eso le tengo un amor a las artes marciales. Entré y entonces creo que fue el momento oportuno, porque las artes marciales lo disciplina, lo dignifica, tiene muchos valores y creo que eso fue lo mejor que pasó en mi vida. Entonces, tal vez el profesor Luna no me enseñó grandes patadas ni a volar pateando como mucha gente piensa, pero estuvo ahí su consejo en el momento oportuno. ¿Y cómo llega usted a ser cinta negra? O sea, y para los que no sabemos del deporte, porque no solo sé ponerse la cinta negra, sino que hay la blanca primero y los diferentes rangos de lo que significan las cintas. Sí, bueno, eso era. Entonces pasó esto conmigo. Yo aquí con los diferentes maestros que entrenaba, supuestamente antiguamente no había, pues como ahora hay una organización deportiva, no había la Federación Deportiva Provincial, no había las asociaciones. Ni siquiera en el país recién se estaba organizando. Entonces venían los profesores y le daban el cinturón, ¿no? Le cambiaban, y le decía ya eres cinturón negro, pues si pateaba o peleaba. Nos llevaban a campeonatos, a Guayaquil, a Quito y decían bueno, toma el cinturón negro. Entonces así era antes, porque no había las organizaciones reglamentarias como ahora ya hay la Federación Ecuatoriana de Taekwondo, Federación de Karate, de todo, ¿no? Y así es como yo llegué. Pero luego eso tuvo un fin no muy agradable, porque entonces yo me creía que ya era cinturón negro, pues ya de veras. Entonces cuando tuve la suerte de irme a Estados Unidos, que me fui legalmente, y me inscribí allá en una escuela de taekwondo por primera vez, entonces el maestro me dijo, yo le dije, yo soy cinturón negro, y él me dijo que preste el certificado, y yo no tenía. Le digo, de la ecuatoriana, del país, no, yo no tengo, solo de tal profesor. Me dijo, mira, me hizo una prueba, me acuerdo, yo llegué donde Master Khan, un coreano que fue mi maestro allá de taekwondo. Pero el coreano no hablaba español, ¿o cómo no, sin hablar español? Me traducía, me acuerdo, un señor que era boliviano, que ya vivía allá. Entonces él me daba traduciendo. Eso fue otra historia, porque cuando yo llegué no tenía trabajo. Y entonces era muy caro pagar una mensualidad, ya vale $200, $150 en la escuela, en la escuela. Yo no tenía, entonces mediante el traductor yo le dije al maestro que si había alguna posibilidad de ayudarme. Y el coreano también había llegado a los Estados Unidos en algún momento de su vida. Igual. Y me ayudó, entonces él me dijo, por medio del traductor me dijo que él se acordaba conmigo con lo que había pasado con él y que por eso me va a ayudar. Y que me va a ayudar, pero siempre y cuando no me va a cobrar la mensualidad. Pero tenía que limpiar los espejos de la escuela y todo eso. Le dije, no hay problema. Entonces así empezó. ¿Y usted qué edad tenía ahí? Yo ya tenía 22 años ya. Entonces yo me fui pues, por México ilegal a los Estados Unidos. ¿Llegó a México en avión? Sí, a México en avión, ya llegué a Tijuana, de ahí pasamos por el monte como siempre. Antes no era tan difícil como ahora, está más complicado, pero no dejaba de ser peligroso. ¿El río? ¿El río? Claro. Entonces, estando allá, ya fue otra cosa, ¿no? Me ayudó mucho ese maestro y me dijo, bueno, que lo que yo hacía, mis habilidades valía, pero que el título no valía. Entonces me dijo que tenía que entrenar. Pero me demoré 6 o 8 meses máximo. Y ahí me dieron el título de cinturón negro de la Federación Mundial de Taekwondo. Entonces ahí era otra cosa. Y me quedé 3 años, 4 años casi y regresé nuevamente al Ecuador. Pero ¿y aprendió el idioma? Ya, claro. El inglés
No tanto, pero sí lo relacionado con el deporte yo aprendí ya. en inglés, ¿no? Por ejemplo, Apchagi, que es en coreano, porque los nombres en inglés en Estados Unidos son nacionalizados, no tienes que aprender en coreano. Lo dicen en inglés, From Shaggy, el Dolly Shaggy. Sí, por ejemplo, From Kid, Sai Kid, Raison Kid, todo eso, todo lo que se habla relacionado al deporte, yo lo hice en inglés. Claro. Pero de ahí que tenía un inglés fluido no era tanto así. Pero el taekwondo es coreano, entonces. El taekwondo es coreano. Ah, no, claro. yo pensé que era chino o japonés. Taekwondo es de Corea, el karate es del Japón. La China más es el wushu, el kung fu, eso es. ¿Y cuál es la diferencia entre karate, kung fu, taekwondo, todo eso? Siempre me preguntan a mí los alumnos, a veces me dicen, maestro, ¿qué deporte es más bueno? ¿Cuál arte es más bueno? ¿El karate, el kung fu, el taekwondo? Le digo, no, el estilo. Lo que cambia es las nacionalidades, obviamente. El karate es del Japón, el taekwondo es de Corea, el kung fu es de la China. Y tienen sus características. El taekwondo 80% piernas, el karate 50 piernas, 50 manos. Kickboxing, más manos que piernas. Tienen sus características. Pero le digo, la diferencia no ponen los estilos. La diferencia lo pone el practicante. Yo siempre le digo así a mis deportistas. Si tú eres bueno y dedicado y eres disciplinado, vas a ser el mejor, vas a ser el bueno en cualquier estilo. Pero si eres vago, vas a ser malo con cualquiera. Eso es así. O sea, es que uno pone la diferencia de los estilos. Es que me parece bastante interesante y confuso a la vez porque yo casi no conozco de esto. Y lo que me dice es que el taekwondo es más pierna, Así o sea, es. casi más patadas y poco brazo. Así el karate 50-50 y el kung fu. El kung fu es más como habilidades, tipo gimnasia, Como todo baile, eso, ¿será? como algo Como parecido, danza. sí, danza y todo eso. Hoy se ha puesto de moda el MMA, ¿no es cierto? Entonces, donde abarcan ahí casi, los peleadores de MMA van de todos los estilos. Entonces, pero lo bueno de las artes marciales, que hay que diferenciar algo que no es, al ser un arte marcial ya no es solo un deporte, por algo es un arte marcial. Y lo más destacado, sea cual sea el estilo, sea kung fu, sea karate, sea kickboxing, sea taekwondo, lo que sea, es su disciplina, su formación integral, su filosofía prácticamente. Entonces siempre digo, eso es lo más elegante y lo más bonito de las artes marciales. Claro que eso no tiene, por ejemplo, la MMA, que hay solo darse puñetes a lo loco, o sea, y a veces terminan, o sea, no lo loco, pero me refiero a que, al menos como yo lo veo, es que no tiene la misma elegancia o espiritualidad, si se puede decir, que esas artes marciales. Claro, ahí también, verá, ahí quiero explicarles, aprovechando esta oportunidad a la ciudadanía, muchas personas confunden, creen que el MMA es como un estilo, como si dijera karate, taekwondo, y no es así. MMA es el nombre del evento, nada más, o sea, MMA quiere decir, pero no es, pero ¿quién va a participar en el MMA? Es los que se preparan en los diferentes estilos. Por ejemplo, yo soy de taekwondo, antiguamente puedo participar, se metían en esos campeonatos de MMA, que quiere decir artes marciales mixtas. Ese es el nombre del evento. Pero para yo ir allá tengo que prepararme. Antiguamente, por eso al principio empezaron ganando los que hacían jiu-jitsu. Entonces ellos dominaban porque el que caía al piso ya le ponían una llave y de ahí ya no se salvaba nada. Pero luego eso fue cambiando, luego eran los que hacían kickboxing, los boxeadores, los que golpeaban más con el puño, ha ido cambiando esos eventos. Hoy en día ya no puedes ir a participar en MMA solo con un estilo, porque haces cuando haces karate o haces jiu-jitsu, va a perder. Ahora los campeones de MMA son peleadores completos que se preparan en todo. Hacen jiu-jitsu, hacen lucha, hacen taekwondo, hacen kickboxing, hacen todo. Entonces ellos son los que son ahora los campeones de MMA. ¿Y el judo qué es? Pero el judo vuelta es un arte marcial que son especialistas en derribar. En derribos. En derribos, ¿no? Entonces cogen la chaqueta y derribos, pero todo.
todo tiene sus cosas buenas. Ahora lo que sí hay que diferenciar algo es que una cosa son los deportes. Eso es algo que a mí a veces no me, digamos, la confunden a la ciudadanía, o más bien la palabra es la engañan. Una cosa es los deportes que son de... hay deportes que no tienen una organización, no son olímpicos, digamos, ¿no? Para pertenecer, por ejemplo, a las Olimpiadas, no todos pueden participar. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son deportes olímpicos? El karate, el judo, el taekwondo, pero no así, por ejemplo, el kickboxing, el jiu-jitsu, todavía no son deportes. Entonces, al no tener organizaciones todavía así marcadas, a veces se presta para hacer engaños. De ejemplo, se reúne una academia de Colombia, una academia de Perú, de otra academia de Bolivia, y ya dicen, vea, soy campeón internacional, campeón mundial. Y no es así, pues, ¿no? Entonces, cuando en cambio ya son deportes olímpicos que pertenecen a las Olimpiadas, es diferente. Ahí sí van las selecciones de cada país. Eso es otro nivel ya, es otra cosa totalmente diferente. El nivel de competencia es muy altísimo. Entonces, eso es lo que a veces se presta, ¿no? Y luchan por ser olímpicos, pero no es fácil, ¿no? El taekwondo se ha convertido en uno de los deportes más practicados en el mundo. Casi ya están participando en todos los países del mundo. Por tener una idea, en Quito el campeonato escolar de taekwondo se realiza una semana en el Coliseo Rumiñahui, en 4 o 5 canchas, 8 días. 3.000 deportistas participando. ¿De todo el país? Solo de Quito. Solo de Quito. Imagínense, entonces todo avanzado. Ahora los coreanos muy inteligentes lo que han hecho es que le protegen mucho al niño, al joven, y eso es bueno, ¿no? Porque aquí hay que aclarar algo, ¿no? El padre de familia a veces se confunde, dice, no quiero que mi hijo haga, como usted dice, MMA, y que se golpean, y es verdad, hay que tener mucho cuidado. La madurez de los huesos, de los niños, de todo, del cerebro, pues termina a los 18, 19 años. Lo demás es flexible. Entonces imagínese un golpe que no tenga la debida protección, puede hacer que no pase nada, pero a veces sí. Entonces puede repercutir al futuro, ¿no? Por eso cuando va al médico de adulto dice, tiene un tumor en el cerebro, algo, y le pregunta, ¿te caíste alguna vez? ¿Te pasó algo? Entonces esas cosas sí hay que tener cuidado. Y a veces pues, los deportes de MMA, por ejemplo, al menos en lo personal, yo no considero que debe ser para los niños, ¿no? Peor inculcado. Porque no tienen las debidas, a no ser que lo haga cambiando las reglas con protecciones. Y eso es lo que los coreanos, en cambio, muy inteligentemente al taekwondo lo han hecho, ¿no? Miren, en el caso de los niños, para poder participar en una competencia, le exigen un cabezal con una mica en la cara. Tienen braceras, canilleras, copa inguinal, peto, cabezal, todo. Entonces, nunca les va a pasar nada. Y además que se ve bonito porque es un arte donde se ven las patadas espectaculares y todo. Entonces, no con esto estoy diciendo de que, no estoy hablando de que no se debe hacer ni de las artes marciales, sino que cada quien es libre de hacerlo. Lo único que estoy diciendo es que el padre de familia sí tiene que tener las debidas precauciones y también los entrenadores. De pronto yo sí le hago al niño, a ver, quiere hacer kickboxing, quiere hacer algo más fuerte, sí, pero le pondría el cabezal, le pondría protecciones con la finalidad de proteger su integridad. Ok, listo, vamos a ir a la primera pausa comercial, profesor. Al regresar vamos a hablar, que nos cuente usted sus anécdotas y experiencias que ha tenido a lo largo de su trayectoria como profesor, tal vez anécdotas. Una vez me contaba que viniendo de Esmeraldas, en el bus, o anécdotas varias que debe tener con algún alumno en particular, y cómo ha sido llevar y satisfactoriamente tener campeones olímpicos. Entonces vamos a la pausa comercial y regresamos.
Listo, regresamos al segundo bloque del Bolígrafo Rojo en la pausa comercial. Bueno, hablábamos antes de irnos a la pausa comercial de que el profesor nos va a contar ahora sus anécdotas como profesor, los campeones que ha sacado, las diferentes competiciones en las que ha ido. ¿Cuál ha sido, cree usted, su mayor satisfacción, sin hacer de menos a los otros, como los muchos que tiene? Por alguien que usted dice, este ha sido mi alumno, el que más orgullo le tengo, el que más me ha dado de orgullo. Sí, bueno, la verdad que sí es un poquito difícil decir, mire, la trayectoria del Club Panamericano es 30 años, más de 30 años, donde tengo varios orgullos, se puede decir. Uno es de haber sido el profesor sin lugar a dudas, y ya está confirmado en los registros de la Federación Ecuatoriana, de que he sido el que más cinturones negros, uno de los que más cinturones negros en el país ha sacado. Entonces yo tengo la suerte de tener más o menos unos 100 cinturones negros que han salido del Panamericano. Varios de ellos tienen sus escuelas aquí en Santo Domingo mismo, otros en diferentes partes del país. Y otros tienen escuelas en otros países, en Alemania, en Suiza, en Estados Unidos. Y eso es importante para mí porque, mire, ellos se han destacado, son buenos chicos y con seguridad les digo que están mejor que yo, inclusive en otros países, ¿no? Y eso es satisfacción para uno. Y al inicio me imagino... Eso, sí, siga. Por eso hay un dicho que dicen que si el alumno no lo supera al maestro, es malo el alumno y es malo el maestro, ¿no? Claro, entonces yo creo que eso se cumple. Por otro lado, también los que han sido campeones, muchos campeones nacionales, son varios nombres. Recordará que antes nosotros no éramos áchilas, pues en mi época pertenecíamos a la provincia de Pichincha. Tener el honor de que en una ocasión más de la mitad de la selección de Pichincha para participar en Juegos Nacionales del Ecuador eran del Club Panamericano. Entonces, eso habla por sí solo de que había buenos peleadores. Me acuerdo una vez aquí como anécdota que en una categoría que se llama FIN, y les doy hasta los nombres, estaba Steve Chávez, Milton Ledesma, Eli Córdoba, y eran buenísimos los tres. Y yo tenía que llevar solo uno a Quito. Y todos decían que es más difícil hacer el selectivo aquí en Santo Domingo, en el Panamericano, que ir a Quito al campeonato nacional. Porque ellos llegaban allá y ganaban. Pero aquí era difícil definir esos tres. Y el que salió de aquí se fue y ganó. Claro, ganaba. Entonces todas esas cosas son muy lindas recordar. Yo fui como entrenador 4 veces campeón de los Juegos Provinciales cuando pertenecíamos aquí en esa época a la Liga Cantonal. Entonces como entrenador también fui campeón con Fuerzas Especiales a nivel nacional. Yo entrené 10 años a Fuerzas Especiales. Y claro, hoy en la actualidad todo ha venido cambiando y el deportista que se puede decir que está ahorita en la cumbre y que la mayoría del Ecuador lo conoce, es Joel Campos, que ya ha ido a Las Vegas, Estados Unidos, a Punta Cana, a muchos países a participar y ha dejado en alto el nombre del Ecuador. Es del Club Panamericano, nació acá. Obviamente hoy entrena en la Federación Ecuatoriana, ¿no? Pero acá es donde inició. Y le mando también un saludo a él porque es un chico muy respetuoso. Justo este año creo que se gradúa ya en la ESPE también, en una ingeniería él. Y así deben de ser los deportistas de estas artes marciales, ¿no? Porque son ejemplares, nunca se han olvidado de dónde han salido, siempre viene, visita y él es alguien que ahorita pues en la actualidad está destacando si sigue participando. Creo que en este momento está participando en Colombia o algo así. Pero él está ya ya es tercero, creo, o quinto en el mundo. Y entonces eso es un honor para mí, ¿no? ¿Qué le dice usted a los padres que dicen, yo no quiero que mi hijo practique esos deportes o esas disciplinas porque se va a hacer agresivo? Bueno, decirles que eso es una gran equivocación, porque siempre a mí me han dicho, a veces llega el padre de familia y dice, bueno, a mí dice, quiero que mi hijo entrene, o a veces que no entrene porque se puede hacer agresivo. O que quiero que se aprenda a defender mejor. Que se aprenda a defender.
Y yo les digo de que, bueno, al principio pues yo los acepto, les digo, bueno, que entre a la escuela. Y luego ya con los entrenamientos se va dando cuenta el practicante y también el padre de familia, que eso no es así, que es todo lo contrario. El practicante de artes marciales más bien logra un equilibrio y se vuelve una persona equilibrada, se vuelve buena persona. Él no agrede. Las artes marciales no es para agredir, es para defenderse más bien. Y excelente como formación integral del ser humano. Eso es lo bonito. Todos nacemos diferentes. Hay niños muy hiperactivos que se creen únicos, entonces eso ahí logran un equilibrio. Hay niños demasiado tímidos, quietitos, elevan la autoestima y logran un equilibrio, pero en ningún momento se vuelven agresivos. Obviamente si es que llegan también, eso es otra cosa, que deben ir a escuelas calificadas donde se va a enseñar las artes marciales como debe de ser. Porque también a veces hay, pues de pronto alguien por ahí o viene de otra ciudad, ni siquiera fue cinturón negro y vino acá y se colocó y por necesidad pone la escuela y dice, bueno, eso también hay que tener mucho cuidado. Aquí en Santo Domingo hay escuelas calificadas, hay muchas, algunas y son buenas. Entonces eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Que si lo hacen bien, con seguridad, el niño o el joven no va a ser agresivo, al contrario, va a ser una persona muy disciplinada y muy equilibrada. ¿Y cómo maneja usted algún niño que llega al inicio súper inquieto, que no hace caso y que usted lo ve de lejos, dice, ya llegando, que es berrinchudo, que hace relajo, le hace relajo al papá, a la mamá, y ya dice, chuta, la van a tener a este muchacho y ahora cómo lo voy a dominar? Y no hace caso y usted le dice, póngase aquí y se va corriendo. ¿Cómo, o sea, cómo lidiar con estos niños así? Bueno, verán, les voy a decir algo en ese aspecto. Ha pasado, pues ya saben que hay muchos niños que a veces son muy mimados, criados con todo el amor, a veces de la abuelita o de los padres, son hijos únicos, y ellos no obedecen ni en el profesor, en la escuela. Mire que de una, lo bueno de esto es que no es lo mismo el profesor de artes marciales que el profesor de la escuela. El niño parece que psicológicamente, cuando llega ya a una escuela de artes marciales, como que ya tiene un poquito de temor, dice, y ahora ese profesor, ¿cómo será? Entonces de ahí automáticamente solito se va frenando. Yo cuando son niños así, lo primero que hago es, bueno, hasta que se adapte, que se quede el papá y una semanita viéndolo cómo entrena, pero luego que no esté, y yo me las arreglo y ahí, olvídese cuando se pone orden, mano fuerte, la voz, y el niño cambia porque obedece, porque al profesor lo ve como un ídolo, lo ve como alguien fuerte, enérgico, aunque en realidad no sea así, sea todo lo contrario, pero ellos lo miran así. Entonces rapidito van cambiando. Otra de las ventajas es que al niño pues a veces son así porque se creen únicos, se criaron solos, entonces se creen únicos, que no hay nadie más, que ellos son lo mejor. Y resulta que ya se le pone, pues a veces ya una vez que tienen un tiempo de práctica, entonces le va a hacer combate con otro que ya es mejor que ellos. Entonces ellos solitos se van dando cuenta que ya no son únicos. Entonces van calmándose, van calmando. Cuando se dan cuenta, están disciplinados todos. Excelente. Y eso es lo bonito de las reglas del taekwondo, como ahí hay mucha disciplina. Por eso yo siempre les aconsejo a los padres de familia, créanme que si todos les pusieran a los niños pequeños, no porque los demás deportes no tengan la misma validez, todo deporte es válido, pero las artes marciales tienen una característica diferente por esto de la disciplina y de la formación integral. Entonces, creo que los jóvenes serían diferentes si se iniciaran en este deporte. Por algo en Corea es el deporte nacional, allá lo hacen en la escuela, en el colegio, en la universidad, en los militares, es obligatorio en todo. Yo tengo 28 años y juego fútbol, pero yo no puedo levantarme la pierna hasta por acá. ¿Puedo a mi edad todavía lograr eso? Si me meto a practicar y hacer... Eso es lo bueno de las artes marciales. Se puede practicar a cualquier edad. Ahora eso ya de la flexibilidad, si lo vamos a descuartizar, ahí sí no sé, depende del grado de flexibilidad que tiene por genética cada persona. Pero con dedicación y perseverancia todo se puede lograr. Yo he tenido casos de alumnos adultos que le han puesto todas las ganas y han logrado, si no es descuartizarse, les ha faltado muy poco. Entonces eso ya es de la cuestión de la perseverancia. La flexibilidad ya es genética,
pero también es difícil así como mantenerla, pero tampoco es imposible lograr lo que uno quiere. También ahí hay otra confusión, a veces cuando alguien es flexible de niño y dice, no, pues ya va a estar flexible todo un siempre, y no es así. Y eso pasa a muchos maestros que fueron flexibles, estaban descuartizados, patearon bien, pero luego se descuidaron, ya solo mandaron. No es lo mismo ordenar que practicar para uno. Yo tengo el hábito de entrenar 2 horas para mí, una artes marciales y una 3 veces a la semana hago pesas. Pero eso es diferente, entonces ahí se mantiene la flexibilidad a cualquier edad. Yo tengo 61 años y sigo descuartizado. ¿Todavía se puede mover? Claro, yo puedo descuartizarme a donde quiera, sin calentar. Sí, yo puedo hacerlo aquí, donde sea, sí, no tengo problema. Pero ir a hacer pesas, porque también hay un mito de que en cambio cuando uno hace pesas se vuelve torpe Eso pierde la flexibilidad. sí tiene también algo de razón. Así es. Al ser las pesas un trabajo contraído, porque el objetivo es crecer, ganar masa muscular, es diferente. Pero también hay formas, en mi caso yo hago pesas, pero explosivo, porque yo no hago contraído para ganar masa muscular, sino para mantener la fuerza nada más. Entonces depende cómo lo haga. ¿Y qué significa explosivo? ¿Qué hace? Por ejemplo, ya en la práctica yo hago pesos moderados, pero rápidas. Ah, ya. Okay. No, por ejemplo, si hago bíceps, tengo que coger despacito, ¿no es cierto? A eso hacen los culturistas para que crezca. Sí, y bastante peso. Bastante. En cambio yo hago pesos moderados y entonces es más explosivo. Entonces es diferente el entrenamiento de pesas aplicado a las artes marciales, para no perder la velocidad. Cuéntenos la anécdota, alguna anécdota que tenga. Bueno, entonces, hay tantas cosas que nos ha pasado. Lo que más yo puedo recordar es lo feliz que uno se pasa pues con los chicos, los deportistas. Nosotros siempre viajábamos en buses, íbamos a Esmeraldas, íbamos a Guayaquil, a diferentes lugares del país, y hasta ahora seguimos saliendo. Creo que el 10 de julio vamos a un torneo a Chone, Manabí. Entonces, eso es lo bonito del deporte, compartir. Anécdotas, más bien, una vez pasamos, es un susto, porque veníamos con el camión, algo que me estoy acordando, veníamos con un bus llenito de deportistas de Esmeraldas. Me acuerdo, nos acompañaba el doctor Cornejo, varias personas que nos acompañaban, gente importante de acá de Santo Domingo. Y los niños, los jóvenes tenían ganas de ir al baño, entonces paró el bus. Se orilló al carretero y paró el bus, pero sin darnos cuenta que ahí ha sido una hacienda, porque ha habido ganado, todos esos potreros. Y creo que el señor ha estado despierto y algo pasó, pues, y ve el bus, baja y varias gente yendo ahí a orinar. Y ese señor ha tenido un arma, así es que saca una carabina, que sería, y pegó 3 tiros al aire, ¡bum, bum, bum! Y sí nos reíamos porque toditos los chicos que estaban orinando salieron corriendo a meterse al bus. Yo creo que no terminaron ni de orinar todos, y eso fue. Luego nos reíamos todo el camino de esas anécdotas. Y así pasaban muchas cosas. Me acuerdo también, cómo no acordarme y recordarme con el señor, usted lo debe conocer, al señor Bolívar Chuquilla. Claro, sí. Con él era presidente del deporte estudiantil, y en esa época yo tuve la suerte de ser el presidente de la Federación Deportiva Provincial. Nosotros formamos la Federación Deportiva. Así es que íbamos a varios eventos. Me acuerdo, fuimos una vez a Sangolquí, y ya pues dormíamos en unas escuelas, en camas, colchones, los chicos en el piso, porque así es la vida del deportista, aquí no hay tantas comodidades, y hacíamos. Y yo también dormíamos en el piso, y me acuerdo también nos dieron un colchón, y había también el doctor el señor Bolívar Chuquilla, magíster. Y salíamos pues al baño, y yo me levanto de mañanita y me iba ya a duchar y estaba oscuro y no prendo.
y sin darme cuenta, y lo he pisado yo al magíster Bolívar. Y él se levanta y me dice, profesor, ¿qué le pasa? Dice que lo está pisando. Entonces, mire, son cosas que pasan, ¿no? Por eso lo recuerdo mucho al magíster Bolívar Chuquilla en esa anécdota. Aquí en el Ecuador, ¿cuál es la ciudad más fuerte en la disciplina del taekwondo? Porque siempre hay alguna, por ejemplo, no sé, Sí. en Guayaquil el fútbol, o Esmeraldas del fútbol puede ser. ¿Cuál es una ciudad que sea bastante fuerte en taekwondo? Bueno, le cuento que al principio, cuando empezaba el taekwondo, antiguamente siempre dominaba Guayas y Pichincha, éramos los más fuertes, y nosotros éramos parte de Pichincha en esa época. Pero luego esto vino evolucionando. Esto pasó lo mismo que cuando recién salía el taekwondo que nace en Corea. Corea era una potencia mundial. Y si iban 10 peleadores, 9, 8 medallas eran de Corea. Y acá pues Guayas y Pichincha era algo parecido. Pero conforme ya se fue nivelando esto, y ahora se puede decir que está repartido. Ya no es la potencia Guayas, Pichincha, a veces tiene Tungurahua, hasta del oriente vienen, o sea, está bien divididas en todas las categorías. O sea, ya no hay, antes decían, esta provincia es débil, no, ahora en todas las provincias hay buen nivel. Y eso es lo que pasa también en el taekwondo en el mundo. Ahora ya no es Corea el que domina todo. Hay campeones olímpicos de España, campeón olímpico de México, de varios países, de República Dominicana. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? La evolución ahora es ver el talento dónde está y por ahí se va la ganancia en las competencias. Vamos a cerrar con con el último tema que vamos a tratar, y hablábamos de las cámaras también. ¿Cómo mantener el cuerpo sano, la mente sana? Otras cámaras usted decía que hay gente que piensa que por ir a la bailoterapia todos los días va a bajar de peso, y que a lo mejor en un inicio le sirve, digo para las señoras que tal vez nos estén viendo, que van bastante a la bailoterapia y que se reúnen con las amigas y van, a lo mejor los primeros días sí les va a ir bien, pero luego van a mantenerse. ¿Y esto a qué se debe? Ya, verá, el deporte, primeramente quiero decirles a toda la ciudadanía, el deporte es un arma de doble filo inclusive. Si lo hace bien, hablando ya netamente de la salud, ¿no? Aparte de la parte competitiva, que es otra cosa, ¿no? Que eso tiene sus beneficios. E inclusive ni ahí, porque si hablamos del deporte olímpico, no es saludable, porque se entrena más allá del 100%, entonces el deporte olímpico no es saludable. Entonces lo mismo acá, el deporte por salud es una cosa. Por eso hay que tener mucho cuidado también en esto, ¿no? Es un arma de doble filo, digo yo, cuando lo hacen bien beneficia a la persona y cuando lo hacen mal le perjudica. A mí me da mucha pena ver personas que se supone que si yo hago deporte, ¿con qué finalidad? De estar saludable, de tener una vejez buena, optimista, de estar bien, ¿no es cierto? Pero aquí en nuestro medio le cuento que está pasando lo contrario y esa es una de mis grandes preocupaciones en el deporte. Resulta que usted ve personas de 30 años, de 35, están vendadas las rodillas, tienen hernias discales. ¿Y por qué no entrenas? No, es que tengo una hernia discal, me duelen las rodillas, todo. Entonces, ¿para qué hicieron deporte? O sea, se supone para estar saludable. Y resulta que hay personas de 70, 80 años, 90 años, que fueron sedentarios y no tienen nada. O sea, están bien, o sea, digo, ¿qué pasó? Pero no es que el deporte es malo, no quiero decir eso. Lo que pasa es que lo hicieron mal o no se dejaron direccionar bien. No es nomás de coger y voy al gimnasio, hago bailoterapia y listo, y bajo de peso, y uno dice, eso me forma el cuerpo. Yo le decía tras cámaras, el bailoterapia no te forma el cuerpo. Pues. ¿Qué es ¿No? El bailoterapia lo que hace, como la palabra lo indica, terapia, claro, la música le va a motivar, está en movimiento, la sangre circula a velocidad, va al gimnasio, hace bailoterapia, se desestresa, conversa con los amigos, todo ahí, pero decir que le va a formar el cuerpo no le va a formar. Ni siquiera, imagínense, cuando se hace bailoterapia, ¿qué hace el entrenador? Tienen los cassettes de una música, y es la misma música, ponen todo. Entonces el cuerpo después del primer mes ya se adapta a eso.
se adapta y ya ni siquiera quema calorías. Es como cuando a usted le digo, por ejemplo, le pongo un ejemplo, ahorita lo mando a correr 10 kilómetros y usted viene sin poder ni pararse y quemó 5.000 calorías. Pero si todos los días lo mando a correr los mismos 10.000 kilómetros, después de 2 meses usted ya va y viene y ni suda, o sea, ya el cuerpo se adaptó. Por eso, ¿qué pasa con las pesas, otro tipo de actividades? Por eso se aumenta el volumen de la carga, se aumentan los pesos, se aumentan las repeticiones. Entonces, él va evolucionando y va quemando más calorías. En bailoterapia usted no siquiera puede ir a velocidad, porque se va a salir del ritmo de la música. Ahora, ojo, no estoy diciendo con esto que el bailoterapia es malo, no. Sino que no le va a resolver si es que quiere forma corporal. Forma corporal es otra cosa, es un conjunto de cosas. Si va a formar su cuerpo, va a tonificar piernas, glúteos más grandes. De las máquinas no salen los glúteos, tienes que coordinar con una buena alimentación, las rutinas de entrenamiento de pesas. Y como complemento, sí, porque tiene que hacer cardio, entonces ahí va el bailoterapia, va la bicicleta, va las caminadoras, va el crossfit, una serie de actividades que puede hacer. Pero ¿quién tiene que direccionarle eso? Los entrenadores calificados. Hay gente que va al gimnasio y me da mucha pena ver cómo hacen los ejercicios mal porque quieren que el compañero le vea que alzapeso se ponen, se dañan la columna. Entonces no, tienen que dejarse direccionar por profesionales para que puedan tener los resultados. Eso es lo malo. A mí me da desesperación. El otro día iba a mi casa, yo tengo a Julio Moreno, voy a visitar a mi papá. Y vi a unos señores, pero bien subidos de peso y trotando y puesto fundas de plástico y todo eso, ¿no? Y digo, imagínense, por ejemplo, una persona con sobrepeso no debe trotar, porque va a dañar sus meniscos, sus ligamentos, debe caminar simplemente. Y mantener la dieta. Nada más. Y la alimentación, coordinar bien con la alimentación, que eso es muy extenso hablar. Entonces, eso es lo que hay que hacer, hay que tener cuidado. Y si lo hace bien, ¿qué queremos? Pues tener a una edad, llegar, pero que esté saludable, pues no esté lesionado. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. A mí sí me da mucha pena, lamentablemente. Otro día conversaba con un amigo que hace quiropraxia. Y dice, vea profesor, yo le agradezco a ustedes, dice, porque gracias a los gimnasios tenemos aquí, dice, muchos clientes, dice, porque la mayoría están con hernias discales. Entonces imagínense cómo es el deporte, hay que hacerlo bien, no hay que estar como vulgarmente se dice, lampareándole a nadie que yo alzo peso, cojan pesos moderados, que hagan bien los ejercicios, aliméntese adecuadamente, camine, y eso es lo que le va a llevar al éxito en la salud. O sea, hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien y moderadamente y dejándose guiar por profesionales. Pero ¿cómo sé yo que el profesional que está en tal gimnasio es bueno o no? O sea, yo digo, ahí llega, o sea, me imagino desde el gimnasio Pepitos que queda por ahí en cualquier huequita, pero ahí llega cualquier pepudote y dicen yo quiero ser entrenador, pero ¿cómo sé si el dueño de ese gimnasio se certificó o se...? Le cuento que ese sí es un verdadero problema identificar, porque también yo he visto otra cosa que pasa en la mayoría de los gimnasios, es que por lo general el entrenador del gimnasio es un pepudo, ¿no es cierto? Claro, un musculoso que posiblemente fue competidor de pesas. Y él quiere entrenar a toditos los clientes que llegan como si fueran a competir. Y eso es un tremendo error. Claro. Porque tiene que decirle, a ver, no todos van, pues, es más, la mayoría van a un gimnasio por estar saludables. También habrá unitos que quieran por competir. Entonces tiene que diferenciar. No es lo mismo el entrenamiento de un joven de una persona adulta. Yo he visto a veces errores tan graves, donde a mí llegan y me dicen, señoras de 40 años, 50 años, dicen, profe, tiene aquí CrossFit, sin saber lo que es CrossFit. Y le digo, ¿y para quién es? Le digo, ¿que es para su hijo? No, dice, es para mí, dice. Entonces, mire, ¿cómo va a ser? Está bien que lo haga un CrossFit moderado o algo, pero ya CrossFit, no, pues, para esa edad. Entonces, lo puede hacer con moderación todo. Entonces, el buen instructor, ¿qué hace? Primero le pregunta, le consulta por qué va al gimnasio y cuál es su objetivo. Entonces dice, no, yo quiero estar saludable, nada más. Entonces el entrenamiento tiene que ser diferente.
Pero si va un joven atlético y quiere ser competidor, eso es otra cosa. Y otra cosa que yo no comparto también eso es de que, imagínense, también ahora se da otra cosa en los gimnasios, que los jóvenes quieren hacer atletas, todo. El negocio de ese entrenador personalizado es venderle los esteroides, venderle los anabólicos. Sí. Entonces, imagínense, dicen, ya, pero yo te pongo pepudo rápido en tanto tiempo, pero tienes que comprar esto, tienes que inyectarte esto, tienes que hacer todo esto. Eso sí, digan lo que me digan a mí, yo sé que muchos me estarán criticando ahorita, pero nunca compartiré eso, porque he visto muchas operaciones de gente, cómo han dañado su hígado, han dañado todo, y algunos hasta se han muerto. Inclusive yo tengo, ustedes deben conocer, yo tenía un entrenador, el finadito Dylan. Ah, Dylan, claro. Sí, lo conoce usted. Claro, claro, Dylan. Mira, Dylan, él se accidentó en la moto, pero luego los exámenes dieron de que él posiblemente, pues no puedo asegurar, pero bueno, en mi gimnasio daba clases y él se mandaba mucho de esos energizantes, cafeína, café, cosas, todas esas cosas. Entonces, no es bueno, en definitiva, pues que tienen que tener cuidado los padres también de aconsejar a sus jóvenes. Por ganar un poco de masa muscular, imagínense con anabólicos y esteroides. Dicen que eso también da efecto rebote, que se inyecta ahora eso imagínense, eso no le va a servir de nada, porque luego, en cambio, lo que usted ha ganado en base a alimentación, un entrenamiento adecuado, eso va a permanecer, eso va a estar bien y va a ganar un buen tamaño de masa muscular. Entonces digo, a veces gastan dinero, ¿acaso que va a ser Mr. Universo? O de pronto si tuviera un objetivo así, a lo mejor sí, bueno, hacer lo que sea. Pero no, solo quieren ganar algo y están inyectándose, haciendo esas cosas. Eso no se debe hacer. Eso a mí lamentablemente me preocupa mucho y sí quisiera que, lamentablemente no pasa, eso es en el mundo entero y no cambiará. Porque lamentablemente en esta vida es así, sabemos muchas cosas que es prohibido y lo seguimos haciendo. Cada quien hace lo que quiere con su vida y con su dinero, ¿no? Sabemos que el licor es malo, pero igual lo seguimos consumiendo. Listo, profesor. Eso ha sido la entrevista en el Bolígrafo Rojo. ¿Cómo se ha sentido? Haber contado o expresado todo lo que sabía en conocimientos. Súper bien. Muy bien. Nos vemos la próxima semana, amigos televidentes. Estaremos aquí con otro entrevistado. Claro, otro entrevistado, pero el mismo entrevistador, que voy a ser yo. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Un gusto haberlo tenido aquí en el programa. Muchas gracias. Nos pedimos de esta cámara con los televidentes. Chao, nos vemos la próxima semana.